Vamos a rogarle al Señor que nos hable hoy en este día, que se haga su voluntad. Señor y Padre, hoy en este día especial, rogamos delante de tu presencia que se haga manifiesto tu poder hoy. Que le sea concedido a cada uno de los presentes aquí un poquito de tu sabiduría, Señor. Un poquito de tu vasta y grande sabiduría, Padre. Para que nadie quede vacío, Señor. Que tu palabra entre en nuestra vida, Señor, que se instale en nuestro corazón para que podamos entender nuestro mal, pero que suba a nuestra mente para que podamos ponerlo por obra. Porque qué caso tiene sentirnos mal de nuestro pecado y no hacer nada. No, Señor, que todo lo que escuchemos lo podamos poner por obra para honra y gloria de tu nombre, para edificación del cuerpo de Cristo y para que se haga tu voluntad, Señor, hoy en este día especial. Manifiéstate, Padre, pues solamente tú tienes poder para cambiar el corazón. Nadie cambia la vida, nadie cambia el corazón, solo tú, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, quien es el camino, quien es la verdad, quien es la vida. Mata al enemigo, échale fuera en tu poderoso nombre, Señor. Úsame como tu instrumento, Padre. Temo fallar, temo decir algo que no es. Padre, que ese temor en los corazones jamás falte, Señor. Y Señor, tanto el que teme, el que habla, también tema el que escucha. Porque el que escucha y no hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice tu palabra, le es pecado. Hoy, Señor, seamos libres de todo pecado, bajo tu poderoso nombre. En el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 1, hay un pasaje de las Escrituras, una parábola, que el Señor habla y lo hemos escuchado muchas veces, hermanos, pero quiero explicar primero el contexto bajo que llega esta palabra. Mateo capítulo 25, versículo 1. Verán, este pasaje de las Escrituras lo hemos escuchado muchas veces como la parábola de las 10 vírgenes. Pero hace una semana precisamente sobrevino un temor en mi corazón. Yo no sé explicarlo cómo, pero si tuviese que explicarlo sería: un día estás completamente normal y de repente hay un miedo. ¿A qué? No sabemos. Un miedo de algo que no sabes, pero hay un temor. Entonces me parece que fue un domingo, el domingo de la semana pasada. Me levanté, me bañé, me sentía con ese temor en mi corazón. Yo le decía: Señor, ¿qué pasa? Y ese mismo día fuimos a predicar a una colonia que se llama La Quinta Sección, allá en San Marcos. Y el Señor me da esta parábola de las 10 vírgenes. Es una parábola, hermanos, que para los que apenas escuchan hoy, pues será nueva, pero para quienes ya llevamos años conociendo la palabra del Señor, es una parábola que hemos predicado infinidad de veces, a tal punto que hasta a veces ya no la predicamos porque ya se ha predicado muchas veces, hermano. Pero ese temor y lo que me habló el Señor
Inmediatamente dije, la parábola de las 10 vírgenes. Vamos a leer. Mateo capítulo 25, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo a las que estaban preparadas. Entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Vamos a ir ahí desmembrando poco a poco, deshebrando esta parte de las escrituras, hermano. Primeramente, ustedes saben que cuando la palabra del Señor dice aquí 10 vírgenes, está refiriendo a la santidad, a la pureza, a la limpieza, hermano. Ese es el sinónimo de la virginidad. Había 10. Ahora, tomen en cuenta que de esas 10, las 10 fueron preparadas y escogidas por el Señor, hermano. No había diferencias. Las 10 eran escogidas y preparadas para el Señor. Ahora, quiero que tomemos este concepto en nosotros, hermanos. Hoy somos más de 10. Pero imaginemos, porque una cosa es que la palabra dice que Dios escogió, y otra es poder tener la seguridad en voz de que el Señor venga y te diga: tú eres mi escogido. Hay una seguridad en eso, muy grande. Nosotros estamos bajo la fe. Creemos, hermano, porque el Señor nos ha dejado la Escritura. Pero ahora quiero que entiendan que estas 10 eran escogidas por el Señor. Tenían seguridad en que eran escogidas por el Señor. Hermanos, supongamos que ya sea individual, ya sea que en grupo, ya sea, viene una voz del cielo y dice: todos ustedes son mis escogidos. A todos ustedes los he escogido para que sean mis hijos. Esas 10 eran escogidas por el Señor. Ahora, quiero que entendamos la segunda parte. A pesar de que las 10 eran escogidas por el Señor, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. A pesar de que las 10 fueron escogidas por el Señor, 5 se salvaron y 5 se perdieron. Quiero que tengamos esto muy presente en nuestra mente, hermanos. Aun si el mismo Dios de los cielos viniese y te escogiese, aún así pudiese el enemigo hacerte tropezar y perder la salvación. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Para que nadie se confíe. Hay una religión muy particular que predica: el salvo siempre salva.
¿Qué quiere decir esto? Predican que como el Señor ya te salvó, ya no te puedes perder, porque ya te salvó. Porque hay un pasaje de la Escritura que te dice que el que se arrepiente ya no peca de nuevo. Y si tú te arrepentiste, entonces ya no pecas, porque si no el Señor sería mentiroso, dice. Esa es la ideología. Entonces, como tú ya te arrepentiste y el que se arrepintió ya no peca, entonces ya no puede ser pecador, porque si no el Señor sería mentiroso y el Señor no es mentiroso, dice la religión. Entonces, el salvo siempre salvo. Ya te salvaste una vez, ya no te puedes perder porque ya fuiste salvo, dice. Hermano, ¿qué dice? 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las 10 eran escogidas de Dios y 5 se perdieron. Tomen en cuenta eso, hermano. Quiere decir, puedes tener aquí a tu hermano, a tu conocido, el más espiritual, el más sabio, el que más ha trabajado para el Señor. Y aún así, se puede perder. Aún así se puede perder. ¿Por qué les digo todas estas cosas, hermano? Porque muchos de nosotros tenemos nuestra fortaleza puesta en Dios, no en el hermano, en el que nos invitó al principio. Hermano, yo he visto muchas gentes que son invitadas por un hermano que en su momento de plenitud fue un hermano muy espiritual, muy orador, muy amable, muy buscador de la verdad. Y cuando ese hermano que invitó ya sea 10, 15, 20 personas, cae, todos los que estuvieron con él se van con él. Obviamente no es que estemos hablando de que mueran o algo así, pero espiritualmente mueren con él. ¿Por qué? Porque su fe no estaba basada en Cristo, sino en el hombre. Si tú tienes tu fe basada en Cristo, es imposible que caigas, porque Cristo no cae. Cristo está desde la eternidad hasta la eternidad. No cae. Es inmutable. Es eterno. Tomen en cuenta eso, hermano. Ahora, versículo 2. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Hay otra cosa que analizar, hermano. Recordad, esas 10 vírgenes fueron escogidas por el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que estas 10 personas, vamos a dejar de hablar de vírgenes y vamos a tratarlo como personas. Estas 10 personas tenían conocimiento de la palabra del Señor. Estas 10 personas eran arrepentidas. Estas 10 personas tenían la sabiduría y el conocimiento de la verdad. Tenían plenitud en todas las cosas que hacen a un cristiano cristiano, lo tenían. ¿Sí? No les faltaba. ¿Qué hizo la gran diferencia entre la una y la otra? Porque tenían lo mismo, hermanos. Iniciaron igual, tenían todo el conocimiento, tenían la verdad, tenían a Cristo en sus corazones. ¿Qué faltó ahí? Ese es algo que en muchas parábolas el Señor trata y muchas veces no lo hemos analizado, hermanos. En la parábola de los talentos, a cada uno el Señor le entregó su talento. No dejó a ninguno sin talento, ya sea que a uno le diera más o a uno le diera menos, a todos les dio. ¿Qué hace la diferencia, hermanos? Hace la diferencia en el hecho de si estamos preparados para lo que el Señor ya nos ha avisado que será. Esa es lo que hace la gran diferencia, la prudencia y la insensatez. Yo le decía a mis hermanos, miren, la predicación del día de hoy es la primera vez que la estoy dando aquí. Pero el día domingo de la semana pasada, yo se lo dije a mis hermanos en una reunión normal de iglesia. No lo dije a público, entonces por eso hoy lo estoy predicando así.
Pero yo le decía a los hermanos, si Dios te manda a aquel cerro y te dice, tú te vas a ir a aquel cerro, y de aquí lo ves y dices, híjole, está lejos. Si tú vas así, te vas en chanclas, en short, no llevas ni agua ni bebida, te vas a quedar a medio camino desmayado, no vas a llegar, porque eso se le llama insensatez. La persona prudente, hermanos, no va a desobedecer, pero va a tomar en cuenta lo que el Señor le está pidiendo y se va a preparar para poder cumplir el propósito que Dios le está pidiendo, hermanos. Quiero que entendamos esto, porque a veces se confunde. Hemos dado el ejemplo antes de ese agrícola, de ese cultivador, que pide por lluvia a Dios, pero no prepara el campo. ¿Cómo recibirá de Dios lluvia si ni él mismo prepara el campo, hermanos? El que pide por lluvia prepara el campo porque sabe que la bendición de su Señor va a llegar. Si el Señor te ha mandado a escalar el más alto cerro, la más alta montaña, tú te preparas para cumplir ese propósito. Si puedes o no puedes, o tu preparación no alcanzó, bueno, el Señor te llevará. Pero Él vio que tú en tu corazón te preparaste para el propósito que Él te pidió. Eso no debe faltar de nosotros, hermanos. Esa es la gran diferencia, que tomas en serio la palabra del Señor y dices, ¿me debo preparar? Si puedo o no puedo, si me va a alcanzar o no me va a alcanzar, no sé. Pero todo lo que a mí me fue posible hacer, lo hice. Esa es la gran diferencia, hermano. Esa es la gran diferencia. Ahora, si seguimos leyendo, dice, en el versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibir. Fíjense nada más, hermanos. Las 10 se durmieron. Las 10 estaban cansadas. Las 10 estaban esperando. Las 10 se durmieron. Podríamos pensar, bueno, si las insensatas cabecearon y las prudentes estaban atentas. Bueno, no. Las 10 se durmieron, hermano. ¿Qué pasó? Que cuando el Señor vino, estaban preparadas. Quiero que tomemos ejemplo de esto, hermano, en la realidad hoy en día. Dice muchas personas, bueno, el que está con el Señor no debe dormir, porque debe velar, porque la palabra dice debe velar. Entendamos, hermanos, cuando está hablando la palabra del Señor de lo espiritual. Ahora, si tú oras en las madrugadas, bueno, eso está muy bien, no estamos quitando eso, eso no es lo malo, sino el hecho de que podemos llevar una vida normal y aún así estar preparados. Eso es lo que quiero que entendamos. Podemos estar preparados y aún así llevar una vida normal, dentro de lo que cabe de lo razonable. Obviamente no una vida normal mundana, no, una vida normal, correcta, conforme a la voluntad del Señor. Y aún así estar preparadas. Puedes tener tu trabajo y aún así estar preparado. Puedes construir y hacer lo tuyo y aún así estar preparado. ¿Qué hace la gran diferencia, hermanos? Bueno, pongámoslos otra vez a la realidad. ¿Qué representa, hermanos, en nosotros esa virginidad que dice ahí? Las 10 vírgenes. Es el nuevo nacimiento, hermano.
Todo aquel que ha nacido de nuevo es esa virgen, es la limpieza. ¿Qué representa la lámpara, hermanos? La lámpara es el Espíritu. Es el Espíritu de Dios que guía el camino. Sin Él no tenemos guianza delante de los ojos del Señor. El mismo Señor Jesucristo dice en su palabra, porque sus discípulos no querían que muriera. Sus discípulos no querían que el Señor Jesús se fuera. Y le dijo, les conviene que yo me vaya, porque después vendrá otro. Y ese los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Bueno, ese Espíritu Santo es la lámpara que alumbra nuestras vidas, hermanos. Y para que esa lámpara siga encendida, ¿qué es necesario, hermanos? ¿Qué hemos dicho en las predicaciones pasadas? Que es el alimento del Espíritu. ¿Con qué se alimenta el Espíritu, hermanos? Se alimenta con la oración, con el ayuno, con la búsqueda de la palabra del Señor, con la lectura de la palabra. Se alimenta con las obras conforme a la voluntad del Señor. Se alimenta con ayudar a los demás. Se alimenta con ejercer los frutos espirituales. Se alimenta con esa obra que el Señor nos ha dejado. Con el amor que Él nos enseñó, y cuando nosotros lo manifestamos a los demás, el Espíritu Santo se ve alumbrado, se ve encendido. ¿Qué pasa, hermanos? No oras, no lees, no ayudas. En vez de manifestarse los frutos espirituales como el gozo, como la benignidad, como la paciencia, como la mansedumbre, como la templanza, hay amarguras, hay iras, hay contiendas, hay disensiones, hay malas palabras, hay envidias, hay mentiras. ¿Cómo crees que está la lámpara ahorita? Se está apagando, hermano. La lámpara se está apagando. Y quiero que leamos este versículo en específico. Dice, en el versículo 8 dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Quiero que tengamos especial atención en estos dos versículos, hermano. Hace unas semanas, si todavía lo recuerdan o lo tomaron en cuenta en sus corazones, habíamos predicado que íbamos a tener que dejar atrás muchas cosas, aunque pareciera feo. A eso se refiere la palabra del Señor, hermano. No vamos a perder nuestra salvación, hermanos, por humanismo. Que tú ves mal a tu hermano y en vez de levantarlo como Dios pide, en tu humanismo, apapachas su pecado. Se pierde él y te pierdes tú. Por intentar darle de tu aceite al otro, te apaga tu lámpara y la de él porque no le alcanza para los dos. Hermanos, no se trata en la plenitud de la palabra abandono. No estamos abandonando como tal. Pero Dios está primero. Dios está primero. Eso no debe cambiar en nuestra mentalidad, hermano. Siempre debemos estar dispuestos a ayudar, porque la palabra dice, ¿en qué conoceréis que sois mis discípulos? Si os amáis los unos a los otros. Si nos soportamos los unos a los otros. ¿Qué quiere decir eso? Ayudarnos los unos a los otros. Es necesario, es una cualidad del cristiano, es una cualidad de aquel que quiere hacer la voluntad del Señor. Es necesario, eso no lo podemos quitar. Eso es indispensable como cristiano. Pero no podemos perder nuestra salvación. Eso no es negociable, hermano.
Y las vírgenes prudentes lo sabían muy bien, hermano. Ellas tenían su lámpara, tenían el Espíritu de Dios. Todas tenían lámparas. Todas tenían el Espíritu de Dios. ¿Qué era la diferencia? El alimento, hermanos, del Espíritu. Las 10 prudentes llevaban extra, habían preparado una gran cantidad para que no les faltase. Las insensatas no habían preparado alimento para su espíritu. Y eso en la realidad, hermanos, se traduce a una persona que aunque conoce la palabra del Señor, que aunque ya se arrepintió, que aunque ya conoce de la verdad, se ha perdido la oración, se ha perdido la lectura, se ha perdido el conocimiento, se ha perdido el practicar los frutos espirituales, se ha perdido el ayuno, se ha perdido la oportunidad de manifestar el amor de Dios a través de obras. En eso se traduce, hermanos. Porque a pesar de que tiene su lámpara, el aceite le falta. Yo veo bueno, las personas más grandes saben que cuando antes no había luz, pues usaban el candil. Y el candil lo llevaban con aceite, con petróleo e incluso con alcohol. Pero el alcohol se terminaba más rápido, así que usaban petróleo o aceite. Y en la basecita llevaba aceite con una mecha. Y esa mecha jalaba el aceite desde abajo y mantenía las noches alumbradas. En el momento en que se acaba el aceite, se apaga. No hay más. Se acaba el aceite y se apaga. Entonces era necesario siempre tener aceite preparado, porque no te puedes quedar a medianoche apagada la luz, hermano. Tienes que tener la luz encendida. No puedes estar cocinando en la oscuridad y se te va la luz. No. Era indispensable. En ese tiempo, hermanos, cada persona que tenía su candil en su casa tenía el petróleo o el aceite listo, porque no se puede quedar en la noche sin luz. Era indispensable, hermano. Ahora, ponlo hoy en tu vida, hermano. Es indispensable que tengas alimentado tu espíritu, el espíritu, que tengas alimentado el espíritu. Si no lo tienes, hermano, tu lámpara se va a apagar. Tu lámpara se va a apagar. Y las prudentes lo sabían, hermano. Y no es como que se pelearon con las insensatas, o que las trataron mal, o que las dijeron, no, sácate, yo no. Sino que con inteligencia les dijeron, mejor vayan a conseguir, porque si no nos va a faltar a nosotras y a ustedes. ¿Qué pasó después, hermanos? Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Ahora, imaginad este escenario. ¿Cómo va a ser la segunda venida del Hijo del Hombre? Como relámpago que viene del horizonte al horizonte. Como ladrón en la noche. Así será la segunda venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo vino el Señor en la parábola? A medianoche, cuando todas estaban dormidas. A esa hora vino. ¿Cuál fue su mal? ¿Dormirse? No. No llevar aceite extra. Ese fue su mal, hermano. No estuvo mal que se durmieran. Lo que estuvo mal es que cuando llegó el Señor Jesucristo, no estuvieron preparadas. Ahora, vuelvo otra vez, hermanos. Esa mañana yo me levanté con un temor muy grande en mi corazón. Que se acumuló primeramente porque están sucediendo muchas cosas hoy por hoy. Están ocurriendo guerras, están ocurriendo desastres naturales, están ocurriendo enfermedades, están ocurriendo cosas que yo, hermanos, nunca había visto tan
había visto una a la vez, pero no tantas cosas sucediendo al mismo tiempo. Y les voy a decir una cosa, hay lugares donde de por sí han sucedido cosas brutales, totalmente desastrosas, tremendas. Pero aquí, en mi vida, no voy a hablar por nadie más, en mi vida nunca habían pasado tantas cosas seguidas. ¿Qué terremotos, qué huracanes, qué enfermedades, qué chinchincuya, qué COVID, qué... Ahora, hace unos días escuché que sarampión. Cosa que esa enfermedad, yo había escuchado que nada más te daba una vez o que te daba cuando eras niño, no me acuerdo. Cosa, algo muy alejado. Bueno, ahora que sarampión. Bueno. Y vino un temor a mi corazón porque la palabra del Señor dice que esas son, no es ni siquiera el final, es solamente el principio de dolores. Quiero que entendamos una cosa. Muchos años hemos predicado que el Señor ya viene. Y mucha gente piensa que ya pasó. ¿Qué decíamos en el 2012? El calendario maya, fin del mundo. Y no pasó nada, dice uno. 2022, fin del mundo. Y no pasó nada. Eso dice. Ahora, hermanos, yo no sé ustedes, pero se están acumulando. Aquí y allá no somos lo suficientemente grandes como para entender todo lo que está pasando, hermano. Pero si aquí, donde antes casi no pasaba nada, ahora están pasando tantas cosas, ¿qué será en aquellos lugares donde de por sí siempre había? Y ahora siguen acumulándose las cosas, hermano. Yo apenas vi un noticiero en Florida. Un montón de iguanas tiradas por todos lados porque está viendo un frío que no se había visto en muchos años. Usted sabe que las iguanas no son de frío, son de calor. Y si le da frío, queda tiesa y se muere. Pues por las calles un montón de iguanas tiradas en toda la calle de los árboles que se caían. Una señal, hermano. Ahora, dices tú, bueno, pues voy a huir a un lugar donde no estén pasando esas cosas. ¿Vas a huir a un lugar donde no te agarre temblor? ¿Dónde es eso? ¿Vas a ir a un lugar donde no te alcance el huracán? ¿Dónde es eso? ¿Vas a ir a la montaña más alta? ¿Crees que ya no te va a agarrar la tormenta, el huracán? ¿Crees que ya no te va a alcanzar el terremoto? Si todas esas cosas no se pueden evitar, ¿qué queda, hermano? Prepararnos para la segunda venida del Señor. Eso es lo que queda, hermano. ¿Y cómo te vas a preparar? Con un corazón limpio, con un corazón contrito y humillado delante de los ojos del Señor. Un corazón que diga, aun si hoy tengo que irme, me voy feliz y contento. ¿Qué decía el apóstol Pablo? He peleado la buena batalla. Por lo demás, me espera la corona incorruptible de gloria. Hizo lo que tenía que hacer. No se arrepiente de nada, pues lo que Dios le mandó lo hizo. Y cuando Dios lo perdonó, se sintió aliviado y en nada se negó, hermano. Y ustedes saben que la vida de Pablo fue una vida muy difícil, hermano. Muy difícil. No, hasta me atrevo a decir que dentro de todos los discípulos fue el que más cosas le pasaron. Algunos discípulos hasta pudiéramos decir que tuvieron la suerte de morir antes, porque se fueron con su Señor y no sufrieron tantas cosas. Pero el apóstol Pablo lo apedrearon, lo azotaron, naufragó, lo encarcelaron, lo torturaron. Hermanos, muchas cosas le pasaron al apóstol Pablo. Y aún así permaneció inquebrantable.
hasta que su señor le dijo, ¿te vienes conmigo? Y él ya estaba preparado. ¿Cuál era su satisfacción? Hizo todo lo que en su capacidad se le fue permitido. Y con eso estaba satisfecho. Hermanos, hagamos todo lo que en nuestra capacidad Dios nos permita hacer. Y con eso podemos estar satisfechos, hermanos. ¿Cuál es el problema? Pedimos lluvia y no preparamos la tierra para recibirla. ¿Qué significa que pidas lluvia y no preparar la tierra? Que no crees que va a llegar la lluvia. En eso se traduce, hermano. Ponlo en la realidad. Si tú fueras agricultor y ves tu tierra toda seca y ves que ya llevan 2 meses y esos 2 meses está seco, 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 seco. Y en el dolor de tu corazón tú vas a tu casa y dices, Señor, trae lluvia sobre la tierra, por favor, porque nos hace falta, no ha nacido nada. Pero no haces nada. Va a venir la lluvia y como no preparaste la tierra ya no vas a poder sembrar nada. El que pide al Señor y espera recibir, se prepara, hermano. Ya estamos en las señales antes del fin. Ahora, no les voy a decir que tal vez nos toque la segunda venida del Señor Jesucristo. No me atrevo yo. No tengo esa capacidad, hermano. ¿Sí? Puede tocarnos o puede no tocarnos. Pero los desastres van a seguir viniendo, eso sí. Van a seguir pasando. Y tal vez más grandes. Y tal vez en una de esas nos vayamos ahí. No lo sabemos. Pero, porque mucha gente dice, no, pues no nos va a tocar la segunda. ¿Para qué me preparo si no? No te preparas precisamente por eso. Te preparas porque cosas van a pasar. Y no las podemos controlar. Por eso te preparas. Porque no sabes en cuál te vas a ir. Ya sea que sea en lo más grande o en lo más pequeño. Que tu lámpara esté encendida. Y no solamente que esté encendida, que tengas aceite extra para que no te falte. Para que cuando venga la tribulación y pases por una cosa terrible o alguna tristeza, eso no apague tu luz, sino que como llevas aceite extra, esa lámpara siempre va a estar encendida. Para eso es el extra. Para que cuando venga la tribulación siempre te levantes. Para que cuando venga la dificultad siempre te levantes de nuevo. Para eso es, hermano. Para eso es la oración, para eso es la lectura de la palabra, para eso es el amor de Dios, para eso es la manifestación de los frutos espirituales. Para que sin importar que venga sobre nosotros, siempre nos levantemos con un espíritu inquebrantable, con un corazón inquebrantable, hermano. Puede ser un niño, un anciano, joven, adulto, fuerte o débil. Eso no importa. El corazón inquebrantable es lo que al final de todas las cosas va a servir. Puedes estar arrastrándote por el piso en carne, pero el espíritu alto. Yo escuchaba la historia de un varón que por causa de su pecado, pues le dio SIDA. Y actualmente el SIDA es, pues, incurable, podríamos decir, ¿no? Es tratable en el hecho de que se puede suprimir, pero pues es incurable. En este tiempo, este varón pues no tenía las oportunidades que se tienen más ahora, pero en ese tiempo pues básicamente si te daba SIDA pues te morías. Entonces este varón se arrepiente de su mal camino y empieza a conocer de la palabra del Señor, le agrada conocer la palabra del Señor, el Señor lo perdona, hermanos, pero pues sigue enfermo. Y lo que mucha gente podría pensar, bueno, ¿y por qué el Señor no lo sana? Yo te voy a decir, preguntar lo mismo. Aquel que ama el dinero, que se ha empobrecido por su amor al dinero, conoce al Señor. ¿Y por qué el Señor no le da dinero? No lo vas a exponer otra vez a lo que ya pasó. No sé,
no me atrevo a juzgar a nadie. Pero probablemente el Señor sabía que si lo sanaba iba a volver a lo mismo, entonces mejor lo mantuvo humilde. Lo mantuvo humilde y sencillo, y hermano, este varón aceptó lo que iba a pasar con gracia. Y hasta el último de sus días predicó la palabra del Señor, dio ánimos a todos los que lo visitaron, a todos los que lo fueron a ver en el hospital, siempre mantuvo una sonrisa y a todos les dio palabra hasta el día en que murió. De eso yo me llevo una cosa: aunque la carne esté débil, pero el espíritu esté fuerte. Que si a cada día nuestra carne esté más débil, pero el espíritu sea fortalecido, porque esa es una realidad, aunque no estemos enfermos, hermanos, cada día la carne va a ser más débil. Supongamos que estamos enfermos muy lentos. Algún día la carne va a ceder. Algún día la carne se va a terminar de debilitar. Y la carne se va a debilitar de todas maneras. Quieras, estés enfermo o no estés enfermo, con el tiempo se va a debilitar. Entonces, con cada día que la carne se debilite, que el espíritu se fortalezca. Eso es lo que va a hacer la gran diferencia en los días finales, hermano. Va a venir problemas, van a venir aflicciones, van a venir pleitos, van a venir envidias, van a venir desastres, enfermedades. Ya están pasando ahora. ¿Qué has hecho cuando pasan esas cosas? ¿Qué haces cuando caes enfermo? ¿Te lamentas y lloras y culpas a Dios? ¿Qué pasa cuando alguien más se enferma? Te preocupas y te desvanas los sesos en preocupación. ¿Qué pasa cuando pasa algún desastre que no puedes evitar? Culpas a Dios porque todas esas cosas están pasando. Ahí está, hermano. ¿Qué cambió amargándote y sintiéndote airado? No cambia nada, hermano. Pero si aceptas las cosas como son desde el principio, das gracias al Señor porque Dios dio, Dios quitó, por lo menos estás en paz en tu corazón, como mínimo, porque el Señor no te va a dejar así. Eso quiero que tengamos en cuenta, hermano. Dios no te deja. El Señor no te deja. Pero necesita ver que prepares la tierra. ¿Cómo va a dejar caer la lluvia sobre ti si tú no tienes preparada la tierra? Señor, ayúdame, pero andas amargado. No va a traer bendición sobre ti. Si andas amargado, enojado, envidioso, la bendición no va a venir sobre ti. Te hicieron mal, pero soportaste, perdonaste y te mantienes en paz y le dices, Señor, ayúdame a salir de esta situación. El Señor va a traer sobre ti bendición. Lluvia de bendición va a caer sobre ti. ¿Por qué? Porque en lo que respecta a la obra del Señor has mantenido una firmeza. Y eso es lo que quiere el Señor ver en cada uno de nosotros, hermanos. Miren, yo les decía de la historia de este varón José. Yo no sé ustedes, pero si han escuchado la historia de José el soñador, si a mí y mis hermanos me agarraran y me vendieran a los egipcios, yo me hubiera amargado contra ellos. ¿Cómo me van a vender mis hermanos como esclavos? ¿Quién perdonaría tal cosa? José lo hizo. Y no se amargó, hermano. Y por eso, así como esclavo, así lo bendijo el Señor. Y era esclavo, y era el esclavo que estaba por debajo de su Señor y nadie había por encima de él más que su Señor. Y él estaba sobre todas las cosas de su Señor.
como esclavo. Aún en su penuria, podríamos llamarlo así, el Señor lo bendecía. Y aún cuando estuvo encarcelado, aún así, el Señor lo bendijo y lo sacó de ahí. Y cuando tuvo la oportunidad, hermanos, estaba en un alto estatus de poder. Él podía comandar, él podía mandar, y vio a su familia de nuevo, y pudo haberlos mandado a asesinar, o pudo mandarlos a matar, o pudo vengarse de ellos con toda furia. No lo hizo. Hasta se alegró. Los perdonó a todos, se abrazaron, quería ver a su padre de nuevo antes de morir. Y su padre también quería ver a su hijo de nuevo, a su hijo más amado, antes de morir. Pero si José se hubiera amargado, hermano, se hubiera maldecido al nombre del Señor, ¿por qué, Señor, me pasa eso? ¿Creen que el Señor le hubiera enviado su bendición? Esa es la diferencia, hermano. La prudencia y la insensatez. ¿Qué significa insensatez, hermanos? Significa actuar sin pensar. ¿Qué significa la prudencia, hermanos? La prudencia significa pensar antes de actuar. Hermanos, tenemos mucho para pensar. Siempre hemos tenido mucho para pensar. Curiosamente, para hacer el mal no pensamos, pero para hacer el bien siempre pensamos demasiado. Para hacer el bien, no pienses demasiado. Para hacer el mal, piénsalo mucho, mucho, mucho. Somos al revésados. Por eso hay tanta dificultad, hermanos, para que alguien se salve hoy en día. Por eso tan poquitos se salvan. Miren, había 10 escogidos. Nomás se salvó la mitad. Los 10 eran arrepentidos, los 10 conocían de la palabra, los 10 estaban vestidos de novia y solo se salvó la mitad. ¿Saben por qué? ¿Por qué habla de novia y el esposo? Porque la novia es la iglesia, hermano. Y todos nosotros somos la iglesia. Todo aquel que ha nacido de nuevo es iglesia del Señor. Aunque sea uno. Si uno se arrepintió en su casa, hay una iglesia. Y cuando nos juntamos aquí, somos la iglesia de Cristo. Y la iglesia en su conjunto es un cuerpo. Esa iglesia es la novia. Y el esposo es el Señor Jesucristo. Por eso habla aquí de la esposa y el novio. No es que el Señor Jesucristo vaya a tener muchas esposas, ¿no? Está hablando de la iglesia en general, hermanos. La iglesia es la esposa. Y todos en su conjunto somos un cuerpo, hermano. Si podemos entender todo eso, hermanos, vamos a empezar a caminar un poco más. Hay mucha gente que cuando empieza a conocer la palabra del Señor quiere dar zancadas grandes, avanzar rápido, y no lo culpo. Es un deseo, es un buen deseo avanzar hacia el Señor a toda velocidad. ¿Cuál es el problema? Que se confían. Y después de dar grandes zancadas, se detienen total y empiezan a retroceder. Hermanos, yo no sé si podemos dar zancadas grandes o no, pero mínimo, un paso a la vez, hermano. Un paso a la vez. Si vamos a ir hacia el Señor, yo no sé cómo seas hoy. Yo no sé si tienes amargura, yo no sé si tienes ira, yo no sé si tienes algún pleito, yo no sé si estás enojado o no. Pero que hoy seas una cosa y mañana seas un paso más mejor que hoy. Mínimo. No hacia atrás. Porque en vez de evolucionar hacia adelante, involucionas hacia atrás. Hoy estás amargado y mañana estás más amargado todavía. ¿Cómo está eso? Eso no es de un hijo de Dios.
No, hoy puedes estar enojado, está bien, pero mañana ya no. Y para la próxima vez, para otro día de adelante, ahora ya no te vas a enojar desde el principio. Y para la próxima vez, ya ni siquiera te vas a enojar fácilmente por nada. Para terminar, hermanos, quiero darles una reflexión que yo mismo, como un testimonio personal. En mi vida, como niño, lo único que me preocupaba era si que mi papá o mi mamá me pegaran. Como adolescente, lo único que me preocupaba era hacer mi tarea y que mi papá y mi mamá no me pegaran por no hacerlo. Como adulto, mi única preocupación era tener trabajo y un lugar donde vivir. Pero, hermanos, cuando hacemos de la palabra del Señor, nuestra única preocupación es nuestra salvación con el Señor. ¿Qué quiere decir esto? El adulto no está preocupado por si su papá o mamá le van a pegar, ¿verdad? El adulto no está preocupado porque no hizo su tarea. El espiritual no está preocupado por las cosas terrenales. Les voy a contar un recuerdito pequeño. Si antes te peleabas con tu hermano, con tu papá, con tu mamá, por cualquier cosita, que no lavó su traste, que dejó tirada la escoba, que su ropa sucia la dejó en el baño, y te enojabas, y te peleabas, y te gritoneabas con tu hijo, con tu papá, con tu hermano, y te enojabas a tal punto de que pasaba el día y seguías enojado por lo de la mañana, hermano. Eso es muy terrenal. Eso es muy terrenal. Y miren, hermanos, yo lavo los trastes y a mí me enojan o me enojaba que alguien metiera más trastes cuando yo estoy lavando. Porque aquel dirá, bueno, le voy a hacer un favor, le voy a poner los trastes en el lavadero, va a decir. Pero eso me enoja más todavía. Bueno, hace unos días descubrí que estaba yo lavando trastes y llegaron y me pusieron más trastes y no me sentí enojado. Y ustedes dirán, pues eso qué, gran cosas serán. Hermano, hay gente que se deja de hablar por esas cosas. Por esas cosas hay hermanos, padres, hijos que se pelean y no se vuelven a hablar. Por cosas insignificantes. Ese es el kit de la cuestión. Cosas insignificantes nos hacen caer al mundo otra vez. Hermanos, si somos espirituales, esas cosas no deberían afectarnos. Pero lo hacen. Nos falta espiritualidad. Nos falta aceite en nuestras lámparas, hermanos. Si esas cosas te hacen enojar, si esas cosas te hacen encender, si esas cosas te amargan la existencia, hermano, te falta aceite en tu lámpara. Te falta aceite en tu lámpara, hermano. Si cosas tan sencillas acaban con tu paciencia, te falta aceite en tu lámpara, hermano. Entonces los dejo ahí, personal mío, hermanos, ¿eh? Yo así me ha pasado, así me he sentido yo. Y a mí me alegró ese momento. Porque dije, bueno, por lo menos una más, vamos para adelante. Faltan las demás. Bueno, pero no retrocedemos hacia atrás, vamos hacia adelante. Vamos a darle gracias al Señor. Y vamos a rogarle a Él que nos hable hoy.
Señor y Padre, ayúdanos, Señor, a quitar las imperfecciones de nosotros, Señor, porque queremos ser perfectos como tú eres perfecto, Señor. No nos atrevemos a decir que somos perfectos, pero queremos ser. Y si eso nos ayuda a dar un paso más cada día, Señor, que así sea. Que no quede de nosotros no habernos esforzado por llegar hasta ti, Señor. Si podemos llegar o no llegar a la perfección, eso no es lo que verdaderamente importa. Lo que verdaderamente importa es que nos hemos esforzado cada día para llegar a la perfección, Señor. No hemos dejado. Hemos pagado cada esfuerzo necesario para llegar hasta ti. Eso es lo que yo quiero que tú veas en mí, Señor. Y es lo que quiero que veas en cada uno de nosotros, Padre. Danos fuerza, danos ánimos, danos poder para vencer. Hermanos, quiero que sepan que el Señor está disponible para escuchar tu oración. Él dice, pídeme lo que quieras sin temor. Como poderoso gigante me levanto sobre ti. Pídeme lo que quieras sin temor. Como poderoso gigante me levanto sobre ti. Aleluya. Aleluya. Ven, cíñete con la armadura de poder. Levántate y comienza a trabajar. Y haré descender sobre ti con poder. Lluvia tardía como al principio. El Señor dice, porque mi amor es tan grande, nunca te abandonaré. Mi fidelidad es inmensa, a tu lado yo estaré. Aleluya. Aleluya. Ven, síguete con la armadura de poder. Levántate y comienza a trabajar. Y haré descender sobre ti con poder. Lluvia tardía como al principio. Lluvia tardía como al principio. Y haré descender sobre ti con poder. Lluvia tardía como al principio. Envía tu bendición. Prepararemos la tierra, Señor, para recibir la lluvia de bendiciones que tú traes a nuestras vidas, Padre. Solamente, Padre, pedimos paciencia y tu apoyo, Señor. Somos torpes, lo aceptamos. Hemos sido muy torpes en nuestro camino, Señor. Gracias por tu paciencia, Padre. Gracias te damos hoy, Señor. En el maravilloso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado.
Amén. Amén.